Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos. Gracias, hermanos, por estar en esta clase y quiero darte la bienvenida a la clase, el estudio de Hebreos, que me siento muy animado, muy inspirado, muy emocional de poder estudiar esta clase juntos. Hay pocas veces en la vida cuando uno tiene que uno tiene la oportunidad de profundizar en un libro de la Biblia, de tomar el tiempo para mirar las palabras, las frases y todo lo que Dios tiene para nosotros en una sola carta, una sola enseñanza. Y esto va a ser la bendición que tenemos en esta clase estudiando el libro de Hebreos. Yo voy a enseñarlo un poquito diferente en el sentido de que voy a enfocarme más en lo práctico, porque yo sé que muchos que están en esta clase también están leyendo los libros que analizan más los datos y los puntos específicos históricos y toda esa información. Y no quiero nada más repetirlo. A pesar de, esta es la primera clase, vamos a hablar un poquito de esos puntos, un poquito más, pero vamos a terminar hablando con el valor del libro de Hebreos, por qué lo estamos estudiando y por qué es tan importante para la iglesia. Um, Déjame poner la clase aquí enfrente y ojalá lo pueden ver ustedes. Um, el libro de Hebreos. Y vamos a meternos directamente. Primera clase, la introducción. Y como mencioné, voy a repasar un poquito los puntos de que necesitamos saber para entrar en este libro y entender lo que está pasando aquí y por qué Dios nos dio este libro increíble y por qué es tan importante. Empezamos con el autor. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Y la verdad que ha sido uh, un misterio, algo que no hemos supido, nadie se identifica como el autor del libro de Hebreos y hay mucha plática sobre eso, mucha discusión a través de los siglos, ¿no? A mí me gusta lo que dijo Orígenes en la segunda o tercer siglo del mundo de la iglesia, dijo, solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe, porque muchos platicaron, muchos discutieron si era Pablo, si era Clemente, si era Bernabé, si era Apolos, si era hasta Lucas o Priscila. Priscila podría haber sido a la persona. Um, y por muchos siglos, la mayoría de la gente pensaba que era Pablo, ¿no? Que lo más probable era Pablo. Algunas ideas, algunos mensajes teológicos son muy semejantes a las ideas y mensajes teológicos que daba Pablo en sus cartas. Y yo creo que obviamente hay una conexión con Pablo. Y por lo menos vemos que en 13:23 él habla del hermano Timoteo que viajaba con Pablo y obviamente es alguien que conoce a Timoteo, pero obviamente eso no significa que era Pablo, sino que era alguien que viajaba o trabajaba en los mismos grupos, no círculos. Um, ¿Por qué no Pablo? Bueno, lo más obvio es el vocabulario es distinto, ¿no? Yo en mi clase de griego tenía que traducir párrafos de libros diferentes y era muy distinto. El vocabulario de Hebreos es el vocabulario más alto en el Nuevo Testamento, más elevado, más educado, refinado. Y, por ejemplo, traducir un párrafo en un libro del Evangelio de Juan me costó como 10 minutos. Traducir un párrafo en el libro de Hebreos me costó como 2 horas, ¿no? Porque tenía que ver y estudiar y buscar las palabras y el uso de las palabras que son mucho más complicados, ¿no? El vocabulario del libro de Hebreos. Y para mí era obvio que ni Juan ni Pablo escribieron el libro de Hebreos.
Pero también hay otras cosas, términos náuticos que usa el libro de Hebreos, como capítulo 2, versículo 1, capítulo 6, versículo 19, que era alguien que tenía en su cultura, en su vocabulario, las palabras náuticas, ¿no? Para usos, términos que usan o que dicen personas que han trabajado con barcas o con el mar o en una bahía. Y otra cosa también es que es alguien que tiene entrenamiento o formación en retórica, ¿no? Su estrategia de presentar sus ideas demuestran formación griega, clásica. Es decir, que alguien que probablemente tenían ese entrenamiento. Barnabás era un candidato, parte porque el libro dice que es un libro de Paracletes, o el libro mismo dice que es una palabra de Paracletes, es decir, de ánimo, ¿no? De inspiración, de ánimo. Y Barnabás era su nombre, o le decían el hijo de ánimo. Y también era un judío, porque obviamente el autor era judío por su mucho uso del Antiguo Testamento y conceptos judíos. Y Barnabás probablemente tenía la habilidad de comunicación en griego. Entonces, hay unas cosas que podría hacer él. Lucas, porque era un médico, un hombre entrenado en el uso de griego, su griego hubiera sido también muy alto, aunque no es lo mismo en el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos no es igual que Hebreos. Y yo diría que para mí él es el candidato menos porque él, él era gentil, no era judío. Y yo creo que el autor es obviamente un judío. Priscila es la otra candidata porque era judía, era alguien que bastante educada, era líder en la iglesia, y si una mujer fuera a escribir una de las cartas de la Biblia, no podría poner su nombre porque no sería respetada la carta escrito por una mujer. Entonces, eso podría ser que por eso no tiene nombre la carta. Pero el candidato para mí más fuerte, más probable es Apolos. Apolos judío de Alexandria, que es una ciudad en la bahía, en el mar, junto al mar, y trabaja muchos marineros, muchas barcas. Alguien que viene de ese pueblo podría tener eso en su cultura, ¿no? Además, Apolos fue conocido ¿por qué? Por ser un orador increíble. Y hablaremos más de esto, pero la carta de Hebreos no es una carta realmente, es un sermón elocuente. Apolos fue conocido como un predicador elocuente. Y entonces él tiene, si tuviéramos una lista de qué buscaremos, Apolos identifica con todos los puntos, ¿no? Um, y sabemos que, um, que Apolos tuvo un impacto bastante grande, entrenado por Pablo. Por supuesto, tendría mucha influencia de las enseñanzas de Pablo. Y eso lo encontramos en el libro de Hebreos también, ¿no? Y me encanta que en varios lugares, más que un lugar, creo que dos, tal vez uno más, el autor dice en algún lugar, es decir, que no sabía exactamente en dónde en el Antiguo Testamento, pero sabía que está en la Biblia y no podía ser en Génesis capítulo esto, versículo esto, dijo en algún lugar. Me encanta eso. Cuando no puedo recordar dónde está un versículo, lo digo igual. En algún lugar la Biblia dice, ¿no? Y es otra cosa que en Hebreos usa mucho la Septuaginta, no los versículos en hebreo. Significa que era un judío de la diáspora, la comunidad que viven de judíos que viven afuera de Israel.
y eso también sería Apolos. Él también sería candidato en ese sentido. La audiencia, ¿a quién fue escrito esta carta? Obviamente, cristianos judíos del primer siglo de la diáspora, ¿no? Ya mencioné eso. Hay más que 61 referencias al Antiguo Testamento. Yo nunca los he contado, pero he visto ese dato en varios lugares. Creo que más que 30 versículos directamente del Antiguo Testamento, recordando de la Septuaginta del Antiguo Testamento, y otros 30 referencias donde habla de un versículo en el Antiguo Testamento. En otras palabras, obviamente, gente que conocen la Biblia, fue escrito a ellos. Sería como escribir una carta a la iglesia, no a un grupo mundano, sino a un grupo que conocen bien la Biblia. Usaban el Septuaginto, como ya mencioné, no en la Biblia en hebreo, es decir, que lo más probable eran judíos fuera de Israel. Aquí tengo una mapa que demuestra la comunidad diáspora. Son los judíos en rojo y amarillo, ¿no? Amarillo de cuando fueron llevados a Babilonia. Seguían muchos judíos en el Medio Oriente, fuera de Israel, y en el Imperio Romano. En varios lugares había concentraciones o comunidades de judíos y los llamaban los de diáspora, los que fueron, los que inmigraron afuera de Israel, los judíos de la diáspora. Y tenían una cultura distinta, un poco diferente que los judíos de Israel. Y ellos, como hablaban constantemente en griego o latín, eso era su Biblia. Usaban una traducción. Tanto como nosotros usamos la versión internacional de la Biblia, que no está en griega, no está en hebreo, es una traducción, porque eso es el idioma que usamos nosotros. Así eran los judíos de la diáspora, ¿no? Además, hay muchos símbolos que eran muy populares o temas importantes entre la diáspora, hablando de Moisés, de los ángeles, de sabiduría. Todo eso era importante para los de la diáspora. También no explica la religión judía. Obviamente son una comunidad que conocen las tradiciones, conocen la manera de pensar de un judío. Sabemos que había entre 40 y 60 mil judíos viviendo en la ciudad de Roma. En capítulo 13, versículo 24 dice, saludan a todos sus dirigentes, ya terminando el sermón, dice, saludan a todos sus dirigentes y a todos los santos, los de Italia les mandan saludos. Ahora, esto no nos dice exactamente, porque podría ser manda saludo a los de Italia o los de Italia mandan sus saludos. No sabemos quiénes son los de Italia, pero sabemos que tiene una conexión con los italianos que son de Italia. Y yo diría sabiduría, se demuestra sabiduría no decir los hermanos de Roma, ¿no? Porque si la carta fuera a ser capturada por los romanos, podrían ir buscando los judíos de Roma. Entonces nada más dice de Italia, que es muy general, ¿no? Sabemos que Aquila y Priscila eran de esa comunidad Roma, fueron echados de Roma, deportados de Roma, cuando el emperador Claudio los sacó todos los judíos de ahí. También menciona en el capítulo 2 de que son los que recibieron el mensaje de los testigos, es decir, que son segunda generación, no son de la primera generación ellos. Ellos fueron convertidos por los primeros, ¿no? Cristianos. Tanto como yo soy de segunda generación en nuestro movimiento. Yo soy de San Diego. Yo me convertí en San Diego. Los de la primera generación de nuestro movimiento fueron convertidos en Boston o en Gainesville, la Florida. Yo soy segunda generación. Yo tengo casi 40 años en la fe. En ese tiempo la iglesia más o menos tenía 40 años en la fe. Es decir, que
que la audiencia era en segunda generación, pero tenían tiempo, habían superado ellos muchos retos, muchas dificultades. Habla de eso en capítulo 5. Era un pueblo maduros, bueno, que deberían haber sido maduros en la fe. Eso es uno de los retos que tiene el autor para la comunidad, la audiencia. Tenían una historia de fidelidad. En capítulo 10, 32 y 13, 7, habla del sufrimiento que ya habían pasado ellos, que habían pasado bastante sufrimiento ellos y que tenían que seguir fuertes y no rendirse. Obviamente, este pueblo que estuvieron escuchando el libro de Hebreos estuvieron bajo persecución en tiempos difíciles. Y por eso también pensamos que probablemente el tiempo que fue escrito era durante la persecución de Nero en los 60s. Voy a hablar un poquito más en un momento de cuándo fue escrito esta carta, pero obviamente sufriendo persecución. Y en este tiempo, los judíos ya era una religión establecida en el Imperio Romano. Entonces, no iban a caer problemas por ser judíos, pero por ser cristianos, sí, porque el Imperio Romano no conocían a los cristianos y eran muy sospechosos los romanos y no querían nuevas religiones. Entonces, cuando empezaron a perseguir los cristianos, muchos los cristianos eran gentiles, son cristianos, ¿no? Pero muchos, y tal vez todavía la mayoría, eran judíos también, eran judíos que ahora son cristianos. Entonces, si un soldado llega a tu casa y ellos podrían perder todo, perder la casa, perder la familia, ser esclavos y aún llevados al Imperio Romano y les daban como comida para los leones, como víctimas para los gladiators, los soldados, los perseguían horriblemente. Nero era famoso por construir lámparas humanas, es decir, cuerpos de cristianos quemándolos para poner luz en su jardín. Entonces, el sufrimiento era real y difícil y fuerte. Esto era la persecución de los cristianos, sufrían mucho. Entonces llega un soldado y te pregunta, ¿eres judío o eres cristiano? Obviamente la tentación hubiera sido decir, yo soy judío. Bueno, era la verdad, ¿no? Pero para negar que uno es cristiano es negar a Cristo. Y por eso fue escrito la carta de Hebreos, de no negar a Jesús, no regresar a tu religión de anterior, de tu religión de antemano. Y eso es una tentación aún hoy día, ¿no? Hoy día, muchos nosotros tenemos mucho tiempo en la fe, décadas, y yo en el próximo abril voy a cumplir 40 años en la fe, y es fácil caer en una religión más aceptable, una religión que no causa todos, que no inspira persecución, que no molesta a nadie, ¿no? Una religión aceptada, como lo que teníamos antes. Y en vez de la religión que hemos estado viviendo, que disturbe, que molesta, que causa problemas para el gobierno, que reta a todo el mundo y que nos va a traer persecución. Y entonces, y eso lo sabemos que era un problema en la iglesia primitiva, que varios hermanos habían mentido diciendo que no eran cristianos, que eran judíos y no recibieron persecución, pero luego llegan a la iglesia y los hermanos dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué negaste a Cristo? Porque había otros hermanos encarcelados y otros hermanos muriendo en el círculo de Roma, ¿no? Y el circo de Roma, donde los daban como comida a los leones, como los daban como víctimas a los gladiators, a los soldados.
no era bueno, no era bueno para nada. Entonces, esto es la audiencia de Hebreos, pero obviamente muchísimas lecciones para nosotros, muchísimas aplicaciones para nosotros. Tiempo, como ya mencioné, probablemente entre 60 y 70 después de Cristo. No mencionó la destrucción, no menciona en ningún lugar la destrucción del templo que pasó en el año 70. Entonces sabemos que lo más probable no había pasado. Algo tan grande y hubiera sido un punto excelente para su explicación de que el primer pacto termina, pero no lo menciona. Entonces probablemente no había pasado. Aunque sí habla mucho de sacrificios, pero siempre habla del tabernáculo, no del templo. Y eso también indica que probablemente fueron las de la diáspora, porque los judíos de la diáspora no tenían una conexión tan fuerte con el templo. Más bien su conexión o el centro de su religión era la sinagoga, no el templo. También habla de Timoteo encarcelado, como ya mencioné, que significa un tiempo más tarde, tal vez después de la muerte de Pablo, tal vez Pablo ya estuvo muerto, Pedro ya estuvo muerto, y menciona a Timoteo. Uh, uh, Sabemos que Nero persiguió a los judíos en Roma, y como ya mencionamos que es muy probable que fue la comunidad de los judíos en Roma, y los expulsó los judíos en el año 49 después de Cristo. También en 64 sabemos que Nero persiguió mucho a los judíos de todo el imperio, pero especialmente de Roma. Los perseguía fuertemente y hizo cosas horribles contra ellos. Yo pienso, mi opinión es que esto fue esa época, que Hebreos fue escrito durante la persecución de Nero. Y ya mencioné que eran de la segunda generación. Y sabemos que no era más tarde, aunque hay algunos expertos bíblicos que piensan que Hebreos fue del segundo o tercer siglo, pero no, porque en Primera de Clemente, capítulo 36, versículo 6, no estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de cartas después del Nuevo Testamento, pero esto fue una carta escrita muy temprana, es decir, antes del fin del primer siglo, probablemente cerca o poco después del Evangelio de Juan, pero Clemente escribe a la iglesia en Corintios y usa el libro de Hebreos. Entonces, obvio que ya lo estuvieron usando antes del fin del primer siglo. Entonces, el libro de Hebreos tenía uso muy, muy temprano. Atributos especiales. Es una ventana increíble para mirar y ver el mundo griego y el mundo hebreo, ¿no? Y la intersección o donde cruzan esos dos mundos. Podemos ver mucho de su manera de pensar, su manera de ser, su manera de practicar su religión durante esta época. Es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como ya mencioné, tantos versículos del Antiguo Testamento, más que cualquier otro libro, y nos enseña la conexión del antiguo y nuevo, pero también cómo aplicarlos, es decir, cómo practicar la hermenéutica del Antiguo Testamento. La calidad de griego es tan bonito, es bonito escucharlo en griego. Es un orador muy excelente. Nuevo pacto de la ley el nuevo pacto y la ley. ¿Cómo aplica uno la ley en el mundo del nuevo pacto y el antiguo pacto? ¿Cómo conectan y qué hay que hacer o no hacer? Esto fue muy importante. Recuerda que antes, bueno, que había grupos de judíos diciendo que uno tiene que ser judío para ser cristiano. Y esto lo habla muy claro. Yo creo que esto es como 20 años después de la reunión famosa en Hechos 15 en Jerusalén, donde hicieron la decisión de que los cristianos no tienen que ser judíos. Y no lo menciona como una enseñanza nueva, lo menciona como
un dato importante, como una convicción que tienen que recordar de que el Antiguo Testamento está muerto, no aplica a nosotros. Esta carta, como ya mencioné, tiene muchos términos náuticos, es decir, alguien que tiene experiencia como marinero o con marineros o con barcos. Eso es algo distinto de esta carta que los separa de las otras cartas. Y por no saber el autor original, en muchos círculos de la iglesia no fue aceptado universalmente hasta el cuarto siglo. Y en la primera lista que tenemos de las cartas, es la lista canón de Muratori, no está el libro de la carta de Hebreos, no está ahí. ¿Por qué? Porque algunas iglesias no lo tenían y no lo sabían, no conocían. Y hay que recordar que en los primeros siglos las iglesias tenían algunas cartas. Las iglesias no tenían necesariamente todas las cartas, pero algunos tenían unos evangelios, otros tenían otros evangelios, algunos tenían las cartas y no fue poco a poco que formaron todas las cartas y decidieron cuáles eran las cartas inspiradas por el Espíritu y cuáles no eran las cartas inspiradas por el Espíritu. Una de las primeras listas, Hebreos no está ahí, a pesar de que ya sabemos que otras iglesias en el Medio Oriente ya tenían mucho tiempo, desde el principio estaban usando la carta de Hebreos. Y yo digo carta, pero realmente no es carta o epístola, es realmente, lo más probable es que fue un sermón que alguien escribió. La manera de que está formada, organizada, la introducción especialmente, todo es más como un sermón, como una presentación, ¿no? Y la carta misma se llama un logos paracletos, ¿no? Unas palabras de ánimo. Y en Hechos 13:22 vemos que la iglesia pidió a Pablo venir y dar a ellos, Pablo y Bernabé, logos paracletos, son unas palabras de ánimo que decimos hoy día un sermón. Básicamente eso es un sermón. Y así se llama la carta de Hebreos. El propósito, claramente animar a los veteranos discípulos. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. El libro de este versículo yo creo que es el versículo clave del libro de Hebreos. Es ayudándonos a ser fieles hasta el fin, ayudándonos, animándonos, retándonos, inspirándonos a ser fuertes en la fe y no ser débiles, a superar los retos, el temor, el miedo, no ser ansiosos, no ser nerviosos, sino ser hombres y mujeres de fe, con valor, con coraje, con amor, con perseverancia. Ahí está la carta de Hebreos. Otra cosa muy, muy, muy importante, yo diría una de las cosas más importantes del libro de Hebreos, es su presentación de Cristología. Cristología es el estudio de Cristo, ¿no? Como teología es el estudio de Theos, Dios. Cristología es el estudio de Cristo. Y aquí tenemos una presentación increíble de su humanidad, todas las formas que Jesús es un ser humano, una persona. Recuerda, en ese tiempo los gnósticos andaban enseñando que Jesús no vino en carne y hueso, que era un espíritu, que no tenían cuerpo, porque todo lo que tiene cuerpo es malo y pecado, y su forma de ver el mundo en la creación. Aquí en el libro de Hebreos lo hace clarísimo que Jesús era un ser humano, una persona, pero también habla de su divinidad en términos clarísimos, de que no solo fue un hombre,
sino fue el primogénito, uno de los palabras en hebreos, el primer nacimiento de Dios, su hijo único, espíritu igual, representante, carácter de Dios, Dios en carne y hueso, lo hace clarísimo en el libro de Hebreos. Y también establece su reino, su prioridad como rey, su prioridad sobre toda la creación, sobre todos los seres espirituales, sobre todo el universo, su reino y su valor, ¿no? Y si quieres entender quién es Cristo o quieres ver la cristología, hay 3 versículos clásicos que explican quién es Jesús. Juan 1:1, que empieza con en el principio, ¿no? Existía el Logos, Jesús. Colosenses 1:15, que establece la prioridad de que Jesús es el Rey Supremo, ¿no? El más alto. Y Hebreos 1, que establece que Jesús es supremo de todo, ¿no? Es mejor y más importante que toda la creación. Dice en capítulo 1:1, dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. A este lo diseñó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Ese párrafo he pasado horas de estudio de cada palabra, lo que indica, lo que implica. Vamos a repasarlo un poquito cuando empezamos el capítulo 1, pero llenísimo de puntos importantes de quién es Cristo. Valor de la carta para la iglesia, obviamente, su cristología, que ya mencioné, el ánimo que necesitan los hermanos. Yo creo que eso lo hace una carta muy importante hoy día, porque estamos pasando por tiempos muy difíciles y la iglesia entera está pasando por tiempos difíciles y necesitamos el ánimo correcto, el ánimo del Espíritu Santo que nos da el paraclesis, ¿no? Paraclesis para nosotros. Hermenéuticamente, hay muchas preguntas en la iglesia hoy día de si tenemos una hermenéutica buena, correcta, especialmente en cuanto al papel de mujeres y Espíritu Santo y forma de liderazgo y cómo debe ser el liderazgo de la iglesia. Todo eso son preguntas que tienen sus raíces en cuestiones y dudas hermenéuticas. Y Hebreos nos enseña mucho. Nos enseña cómo debe ser un sermón. Un ejemplo excelente de los sermones del primer siglo, ¿no? Sermones en tiempo de Cristo, perdón, de los apóstoles. Nos enseña mucho del enfoque de un cristiano. Yo he usado, Michelle y yo hemos usado esta carta muchas veces cuando queremos ayudar a una iglesia a ser fuerte, cambiar o ser transformada de débil a fuerte. O si estoy ayudando a un discípulo crecer de ser débil a fuerte, muchas veces uso el libro de Hebreos. Entonces, hay muchos tesoros aquí para ayudar a la iglesia de hoy día, principalmente cómo mantener el enfoque en Cristo. Persecuciones, ¿qué hacer en persecución? Y yo creo, mi opinión es que la persecución viene a la iglesia, que vamos a ser perseguidas más en el futuro. Cuando yo era un cristiano joven, nos persiguieron mucho las otras iglesias, el mundo, todo el mundo nos perseguía. No hemos recibido mucha persecución en décadas, ¿no? Y la verdad no estamos haciendo mucho en el mundo. Pero yo creo que como el mundo está empeorando y la iglesia está mejorando,
otra vez vienen tiempos de persecución. Advertencias, hay advertencias muy importantes, especialmente para los cristianos que tienen tiempo en la iglesia. Cómo no caer, sino ser fuerte hasta el fin. Y hay un valor grandísimo en cuanto a la inspiración, ¿no? Mucha inspiración de la fe, de la obediencia, de la salvación, el reino de Dios, Cristo, todo, yo diría uno de los libros más inspirantes, ¿no? Que nos inspira, que nos anima, que nos ayuda. Como ya mencioné varias veces en Hebreos 13:22, la carta de Hebreos describa la carta de Hebreos diciendo, hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación. Ahí está, paraclesis, ya que les he escrito brevemente, ¿no? Es decir, alguien escribió, yo creo, un sermón de paraclesis, ¿no? Y en Hechos 13 así llamaban el sermón de Pablo, logos paracletos. La misma idea, mismo punto. Entonces, esto es una introducción, lo básico, ¿no? Yo sé que si estás leyendo los libros, los comentarios, estás recibiendo más detalles, pero yo estoy poniendo atención a los puntos, yo creo que más importantes para poder meternos, ¿no? Es tan especial este libro, la carta de Hebreos. Yo creo que todas las iglesias deben estudiarlo. Todos los discípulos deben enfocarse en el libro de Hebreos y en el enfoque del libro de Hebreos, que es Cristo. Aquí es donde nos dice, piensa en Cristo, pon tus ojos fijados en Cristo. Es la solución de los problemas de este mundo, pero también la solución de tus problemas. No es solamente Cristo, es tu enfoque en Cristo, poniendo tu atención en Él, siguiendo y caminando con Él. Y así podemos tener la victoria en este mundo y más en el mundo que viene. Entonces, ahí estamos en un buen comienzo. Vamos al libro de Hebreos, vamos a sacar todo el jugo de este libro y aprender mucho y ser cristianos más fuertes y poder ayudar a nuestros hermanos y poder ayudar y enseñar esto a todos los que quieren escuchar. Gracias, hermanos. Y aquí voy a parar la clase y dejar de grabar la clase. Buen camino.